noches, hermanos que nos ven a través de Fe TV, el canal de la misericordia. Estamos una noche más con su programa Católico Defiende tu Fe, traído por el movimiento apostólico Semper Gaudens, donde hablamos todas las semanas acerca de doctrina católica, lo que enseña la Iglesia Católica, para que los católicos que quieren aprender lo que enseña nuestra Santa Madre Iglesia, podamos hablar de estos temas interesantes, y para también no católicos de buena fe, que quieren aprender lo que en realidad enseña la Iglesia Católica, porque hay mucha confusión. A veces acusan a la Iglesia de que enseña cosas que no enseña. Entonces, para eso estamos aquí, para hablar de estos temas interesantes. Y esta noche nos acompaña nuestro hermano Ronaldo. ¿Cómo está, Ronaldo? Buenas noches, hermano. Un placer tenerlo acá. Muchas gracias, muchas gracias. Ya teníamos como un mes que no veníamos al programa. Excelente. Excelente, por la gracia de Dios estamos aquí. Exactamente, y hoy vamos a hablar acerca de un tema muy lindo porque viene el Día de las Madres. Sí. Y en Panamá es uno de los pocos países donde celebramos el Día de la Madre, el Día de la Inmaculada Concepción de la Virgen. Y ese es un tema, a mí me fascina este tema, hermano. ¿A usted le gusta este tema? Así es, muy interesante, muy importante que conozcamos. Y eso es uno de los dogmas marianos que tenemos que resaltar y que la cual la Iglesia siempre ha defendido. Y hoy vamos a hablar sobre este tema, así que muy importante que presten atención. Exacto. Entonces pero antes de entrar en el tema, vamos a ponernos en la presencia viva del Señor. Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias porque nos permite estar en tu presencia. Te pedimos que nos ilumines, nos bendiga, nos haga fortalecer nuestra fe para que podamos proyectar esto según tu santa voluntad. Te pedimos también que guíes nuestros corazones y nuestras palabras para que sean de fruto para cada uno de aquellos que nos escuchan. Santa María la Antigua, ruega por nosotros. Amén. Pues sí, esta noche vamos a hablar... Santo. Amén. Ay, no me persiné, me comí. Bueno, esta noche vamos a hablar acerca del tema de la Inmaculada Concepción de la Virgen María, que lo celebramos en Panamá los 8 de diciembre. Así es. Entonces vamos a hablar acerca de este tema, pero primero tenemos que ver qué es lo que enseña la Iglesia acerca de este dogma mariano. Que, señor director, si podemos ir a la primera lámina, a la proclamación del Papa Pío IX. Hermano, si nos puede... Sí, vamos a leer lo que proclama el Papa Pío IX en cuanto al dogma de la Inmaculada Concepción. Declaramos, proclamamos y definimos que la doctrina que sostiene que la Beatísima Virgen María fue preservada inmune de toda mancha de la culpa original en el primer instante de su concepción, por la singular gracia y privilegio de Dios omnipotente, en atención a los méritos de Cristo Jesús, Salvador del género humano, está revelada por Dios y debe ser, por tanto, firme y constantemente creída por todos los fieles. Esto es un dogma proclamado por el Papa Pío IX el 8 de diciembre de 1854 en su bula Ineffabilis Deus. Algo muy importante que hay que destacar y dos puntos muy importantes de este dogma para ir arrancando y para entender un poco más sobre este dogma. Primero, María fue preservada del pecado original. ¿A qué nos referimos con que María fue preservada del pecado original desde el momento de su concepción? Para poder entender esto tenemos que entender primero nuestra realidad. Nosotros cuando nacemos con un pecado que es el original, que viene de nuestros primeros padres, de Adán y Eva. Cuando nacemos con ese pecado, es decir, que no tenemos esa gracia que viene de Dios. Y es un pecado heredado. Y es un pecado heredado. Y es algo muy importante de saber porque no es algo que cometemos nosotros, sino que es producto de la caída de nuestros primeros padres. Este pecado que tenemos desde el nacimiento, nosotros nos limpiamos de ese pecado con el bautismo. Es por eso que es importante bautizarse. El bautismo limpia este pecado y nos hace una persona nueva, nos hace hijos de Dios y nos hace miembros de la iglesia. Entonces, primero entender esto en cuanto a que nosotros nacemos sin esa gracia de Dios porque lo perdimos con nuestros primeros padres.
Ahora, ¿qué pasa con la Santísima Virgen María? En el caso de la Santísima Virgen María es diferente, porque lo que enseña el dogma es que María fue preservada del pecado original desde el momento de su concepción, es decir, desde el momento que ella existe, no tenía pecado. A diferencia de nosotros que nacemos con ese pecado, María fue concebida sin ese pecado. Entonces ese es uno de los primeros puntos que debemos entender del dogma, entender de que cuando hablamos de la Inmaculada Concepción de María, se refiere a que María no tiene pecado desde el momento de su existencia. Y vale la pena aclarar algo muy importante, porque muchas veces las personas no católicas acusan a la iglesia que está inventando dogmas y cosas que... Y ahora vamos a ver en la Biblia dónde se sustentan todos los dogmas marianos. Los dogmas marianos son consecuencia de la encarnación del Hijo de Dios. O sea, son producto de la encarnación de la segunda persona de la Santísima Trinidad. O sea que eso tenemos que tenerlo muy claro. Entonces la consecuencia, y vale la pena aclararlo, si la Virgen María hubiera estado en pecado original cuando el Espíritu Santo engendra a nuestro Señor Jesús en su vientre, entonces quiere decir que Dios iba a estar mezclado con el pecado, hermano Ronaldo. ¿Es eso posible? Eso no puede ser. Eso no puede ser, ¿verdad? Entonces negar el dogma de la Inmaculada Concepción de la Virgen María es decir que Dios puede convivir en el vientre materno con el pecado, algo completamente inaceptable, herético hasta cierto punto, o 100% herético, porque Dios es perfecto, Dios es perfectamente bueno, Dios no puede pecar, Dios no peca, Él no conoce el pecado, Él es amor puro, Él no odia, entonces todo esto va en contra, y lo digo para hacer un paréntesis de que los dogmas marianos, si usted es una persona que ama a Jesús, usted debe estar contento de los dogmas marianos, porque es una realidad que nos dicen que son consecuencias de precisamente la encarnación del Hijo de Dios en el seno de la Virgen María. Sí, algo muy importante es lo que acaba de decir el hermano Pablo. Este es uno de los puntos también del dogma, muy claro, que es por los méritos de Cristo por la cual María es inmaculada. Es decir, que no es por ella misma, sino por Jesús, por su Hijo. Hay que entender algo, hermanos. María fue redimida por Jesús. Eso nosotros no lo negamos. María fue redimida por Jesús. Pero la redención de María es totalmente distinta a lo que es a nosotros. Porque mientras Jesús nos redime a través del bautismo que nos salva, en María a ella fue preservada. ¿Por qué? Por la gracia de Dios, que ella iba a ser la madre de aquel que iba a salvar a la humanidad. Entonces hay que entender esto muy importante. Es por los méritos de Cristo y es ella que es diferente a nosotros, que nosotros con el bautismo se nos quita el pecado, por ella fue, por anticipación, ella fue preservada de ese pecado. Sí, una vez yo vi un apologista católico explicando este dogma y él dice, usted puede ser salvado, vamos a suponer que hay un hueco en la calle, una alcantarilla, y uno va caminando y cae en el hueco de la alcantarilla. Entonces puede venir un bombero o un policía o alguien, o una persona, y te puede tirar una soga, o te puede sacar de la alcantarilla. O sea, caíste en la alcantarilla porque no había tapa, y alguien te puede sacar. Esa es una forma de salvar a la persona para que no se quede en la alcantarilla. Pero hay otra forma en que también tú puedes salvar a una persona. Es que si la persona va caminando, tú le puedes decir, oye, ojo, te puedes caer en la alcantarilla. Y eso previene caerse en la alcantarilla, pero igual te salva. Entonces es una forma quizás un poco pragmática de ver cómo funciona el dogma. La Virgen María, por su condición de que ella iba a ser la madre de Jesús, fue preservada del pecado antes de ser concebida, o en el momento, un poquito antes de la concepción. Quién sabe cómo fue, un misterio. Pero eso es lo que enseña el dogma. Para poder que entonces nuestro Señor Jesús se engendrara en ella, obviamente sin pecado, Él no puede tener pecado. Y vamos a lo que dijimos anteriormente. Y también tenemos que ver que en el cielo ellos están en la eternidad, que es un presente eterno. Entonces las gracias del Señor Jesús es algo que no comprendemos, porque nosotros estamos en el tiempo y el espacio, tenemos limitaciones. Pero en el cielo, como dijo bien el hermano Ronaldo, esas gracias se pueden aplicar en el momento de la concepción de la Virgen. Así es. La misma gracia, porque allá no hay tiempo y espacio, siempre
perdón, no hay tiempo y espacio, hay un presente eterno. Entonces, Dios puede usar las gracias como Él quiere. En el momento, para nosotros es un momento, pero allá no hay momento. Allá es un presente eterno. Cosas que no entendemos, por eso es un misterio. Pero la iglesia lo enseña porque es así. Y ahora vamos a ver textos bíblicos que apoyan esto. Y vamos a ver también textos bíblicos que, ciertas objeciones, ¿no? Para aplicar también a personas que se confunden con textos bíblicos que pareciera que dicen como que esto no fue así. Así es. Antes de pasar a los textos bíblicos, algo que también se tiene que aclarar, son unas concepciones erradas que se tienen respecto a la Inmaculada Concepción de María, porque muchas personas piensan que se refiere a la concepción de Jesús, y lo cual no es cierto. Nosotros no hablamos de la concepción de Jesús, sino de la concepción de María, es decir, de la concepción desde el vientre de su madre. Ella fue pura, sin mancha, sin pecado original. Es por eso que la llamamos sin pecado original. Es importante saber esto para no confundir la concepción de María con la concepción de Jesús. Y otra cosa, que ella es una criatura, o sea, ella tuvo papá y mamá, o sea, ella fue concebida de forma normal, ella no es una diosa como mucha gente acusa a la iglesia, ella es una criatura como todos nosotros, simplemente que fue concebida sin el pecado original por la gracia y el mérito de nuestro Señor Jesús en la cruz, para poder que Él se engendrara sin que tuviera pecado mezclado con Dios, algo absurdo. Sí, y este punto también es importante. Claramente tenemos que entender que cuando decimos que María Inmaculada, no estamos diciendo que el Espíritu Santo fue que concibió a María. Exacto. No, ese fue en el caso de Jesús, pero en el caso de María hubo participación de un hombre y una mujer. Conocemos por la tradición a sus padres, San Joaquín y Santa Ana. Entonces ella tuvo participación de un hombre y una mujer, pero en el nacimiento de ella, en la concepción de ella fue preservada del pecado. Y como muy claramente lo explica el hermano Pablo, ella fue salvada por anticipación, por los méritos de su Hijo, por los méritos de Cristo. Vayamos a los textos bíblicos para que vayamos profundizando dónde tenemos estas fuentes bíblicas, la cual sustentamos esto, y también cuáles son las dificultades, porque hay textos bíblicos que posiblemente sean dificultosos y tal vez muchos de estos hermanos no católicos o que no entienden, nos esgrimen para decir que esto que decimos no es verdad. Vamos con uno de estos textos bíblicos para que vayamos profundizando. Vayamos con el texto de Romanos 3:23. Romanos 3:23, que nos dice: todos han pecado y están lejos de la presencia salvadora de Dios. Este texto bíblico es utilizado por los hermanos que no son católicos y aquellos que no creen en el dogma, diciendo que en este texto bíblico dice todos, y como dice todos han pecado, entonces ellos dicen, no, pero si ahí dice que todos han pecado, quiere decir que María pecó también. Entonces es una dificultad que se presenta ahí porque utilizan este texto bíblico para contradecir lo que es el dogma de la Inmaculada Concepción. Pero hay que entender algo, hermanos. Este texto bíblico, cuando habla de todos, no se refiere a todos en sí, sino se refiere a una gran cantidad de personas. Porque en el lenguaje que utilizamos actualmente también muchas veces utilizamos este término cuando, por ejemplo, decimos, ¿cuántas personas fueron a tal lugar? Decimos, todos fueron allá, pero no es que fueron todos, sino que fue mucha gente a ese lugar. Entonces, asimismo, en la Biblia no tenemos que entender ese texto bíblico tan literalmente. ¿Por qué? Porque entonces hay otras citas bíblicas que no tendrían sentido. No, y también si dice todos, nuestro Señor Jesús era 100% humano, tenía 100% naturaleza humana. Entonces quiere decir que nuestro Señor Jesús pecó también. Así es. Negar que el Señor Jesús era humano y Dios a la vez es otra herejía. Así es. Entonces nos estamos metiendo, cuando empezamos a negar estas cosas, en temas heréticos. Entonces no podemos decir que todos pecaron, porque entonces estuviéramos incluyendo a nuestro Señor Jesús también. Así es. Veamos otro texto bíblico, Romanos 11:26. Romanos 11:26, que nos dice, y así todo Israel será salvo. Fíjense que aquí usan la palabra todo. Todo Israel será salvo. Pero nosotros sabemos que no todo Israel se salvó, porque había gente que estaba en contra de Jesús
Por lo tanto, el utilizar la palabra todo no implica que se refiere a toda la humanidad. Entonces el texto bíblico que esgrimen los hermanos que no son católicos y que no creen en este dogma de Romanos 3:23, entonces vemos cómo se explica a través de otro texto. No se refiere a toda la humanidad. Porque entonces no hubiéramos necesitado a nuestro Señor Jesús. Si todo Israel se salva, entonces ya no hay opción, no sé, todo el mundo se salva. Entonces ya eso es un absurdo también, ¿no? Sí. Quizás Herodes, yo no creo que le fue muy bien, No. como un ejemplo, ¿no? Pobre San Juan Bautista y los niños inocentes, el papá de él, todo eso, o sea que hay dos Herodes malos en la Biblia que sabemos, o sea que no, Dios sabe el único que juzga los corazones, pero o Judas también, todo indica que no le fue muy bien en su juicio personal, ¿no? Entonces, ahí está. Sí, y miren, hay otra cita bíblica de Mateo 3:5 para ir abordando este tema. Mateo 3:5 nos dice: acudía entonces a él Jerusalén, toda Judea y toda la región del Jordán, y eran bautizados por él en el río Jordán. Aquí nuevamente se usa la palabra todo, indicando de que acudían a él todo Jerusalén, toda Judea. Seguro no toda Judea iba, eso es imposible. Había mucha gente que no iba con él, y no iban la gente de la región del río Jordán tampoco iba, no iban todos, iban una gran cantidad de gente, pero no iban todos. Entonces el término todo en la Biblia no indica que se refiere a una totalidad una absoluta. generalización más que todo. Ajá, sí. Exactamente. Entonces hay que entender esto. ¿Por qué? Porque para entender la cita de Romanos, para poder comprender que cuando se refiere a todos, no se refiere a toda la humanidad. Entonces esta cita, como vemos, no es ni una dificultad para el dogma de la Inmaculada Concepción. Pero sigamos viendo otra cita bíblica. Veamos ahora esta cita bíblica de Lucas 1:47. Lucas 1:47. Alaba mi alma la grandeza del Señor, y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. ¿Qué es esta cita bíblica? Es importante entender que esta cita bíblica se utiliza también para contradecir el dogma, porque aquí María dice que proclama a Jesús como su Salvador. Entonces, como María dice que Jesús es su Salvador, ya vienen los que están en contra del dogma diciendo: mira, María es pecadora, porque miren cómo María está diciendo que Jesús la salvó. Ya lo hemos explicado en el inicio. El dogma de la Inmaculada Concepción no niega que Jesús salvó a María. Jesús salvó a María, pero la salvación, la redención de María es totalmente distinta a la de nosotros, porque lo salvó desde el momento de su concepción. Es por eso que al dogma se le llama Inmaculada Concepción, porque desde el momento de la concepción es que ella fue preservada de todo pecado. Por tanto, Jesús sí salvó a María, pero esa salvación de María vino por antelación por los méritos de Cristo. Muy importante. Y para poder, como insisto, que se diera la encarnación de Dios. Así es. O sea, es una consecuencia. O sea, tenía que ser así. Porque si no, ya estamos entrando en problemas como dijimos, ¿no? Ya términos más heréticos, que estamos diciendo que Dios y el pecado pueden convivir. Entonces, eso es claro, tenemos que entenderlo, hermanos, porque muchas de las veces que no se entienden los dogmas marianos es precisamente por eso, porque no vemos el misterio de la encarnación de Dios en el seno de la Virgen María. Lo vemos como si fuera algo mundano o algo. Muchas veces yo he oído, hermano, usted no ha oído eso. María es buena gente, eso le pudo haber pasado a cualquiera mujer. Sí, eso lo he escuchado mucho. Mucho, ¿verdad? Lo he escuchado mucho. Y entonces estamos insultando a Dios, porque esa es la obra de Dios. Esto es parte del plan de Dios, hermanos. O sea, no peleemos con la revelación de Dios. Tratemos de abrir la mente para entender por qué todo. Y claro, todas estas cosas al final tienen una enseñanza para nosotros, para nuestra vida. Y después podemos conversar un poquito más sobre estos términos. Hermano, pero le faltó un texto, creo que se lo saltó, el de Romanos 3, del 10 al 11, señor director. Romanos 3, 10 al 11, nos dice:
No hay quien sea justo, ni siquiera uno. No hay un sensato. No hay quien busque a Dios. No hay quien obre el bien, ni siquiera uno. No hay quien busque a Dios. Entonces no tenemos esperanza, hermano. ¿Cómo es eso? Así que, ¿cómo, Sí. cómo la Biblia nos va a decir eso? Así es. Ese es el problema de entender la Biblia tan literalmente, buscar citas bíblicas, buscando palabras. Entonces, cuando nos encontramos con estas citas bíblicas, entonces, ¿cómo lo entendemos? Si nosotros aplicamos la lógica de todos, de que tienen que ser todos, ¿cómo aplicamos este texto de Romanos 3, 10 al 11? Porque aquí dice que no hay ni siquiera uno. Ni siquiera uno. O Ni sea que siquiera- todos nos condenamos. Entonces, en el otro decía que Israel estaba todo salvo y Y ahora, aquí dice, ajá, aquí exactamente. ahora nos condenamos todos. Ajá, ni o los siquiera- que estaban en la historia. Ajá, exactamente. Entonces, podríamos claramente decirle a este hermano que muchas veces que nos dice o nos habla en contra del dogma, decirle, usted se va a salvar, usted es bueno. Bueno, aquí es la cita de Romanos, según la cita de Romanos, no, porque dice que no hay ni siquiera uno que sea bueno. Ni la Virgen. Entonces, exactamente. Ni Jesús también. Nadie. Entonces, Nadie. entonces vemos cómo caer en No, el pues, no es literalismo así. de la cita bíblica tergiversa lo que es el mensaje que realmente quiere enseñar Jesús a través de la Biblia. Y estas citas bíblicas vemos cómo muchas veces lo utilizan para atacar el dogma, pero no tienen sentido en esto. Excelente. Bueno, hemos llegado a la mitad del programa, así que vamos a tomar un cambio para comerciales. Estamos de vuelta con su programa Católico Defiende tu Fe, del movimiento apostólico Semper Gaudens, y estamos hablando acerca del dogma de la Inmaculada Concepción. Aquí en Panamá tenemos la dicha de ser uno de los pocos países en el mundo donde celebramos el Día de la Madre, el 8 de diciembre, el Día de la Inmaculada Concepción en el calendario litúrgico, porque fue el día que el Papa Pío IX proclamó el dogma. Vale la pena también, quizás alguien está preguntando porque hablamos de que el dogma fue proclamado en el siglo XIX. Entonces muchas personas van a decir, eso lo inventó la iglesia, ¿por qué eso no se creía desde el principio? Y tuvo la iglesia que, recuérdense que los dogmas, la iglesia tiene muchas cosas que no han sido establecidas dogmáticamente, que se han creído desde el principio. La iglesia, y son conceptos bien profundos que hemos hablado en otros temas. Cuando la iglesia declara, el Papa declara un dogma para ser creído por la Iglesia Universal, ex cátedra de la silla de Pedro, eso es generalmente para defenderlo, porque está siendo atacado, está siendo mal comprendido. Entonces esto ha pasado en muy pocas ocasiones, porque muchas veces también la gente piensa que el Papa puede agarrar y todos los años hacer una nueva, tampoco se puede. El dogma de la infalibilidad papal y la infalibilidad de la iglesia se usa en raras ocasiones. Entonces, en este momento, esa historia es fantástica, como la Virgen de Lourdes apareció y le dijo a Bernadette que ella era la Inmaculada Concepción. O sea que tuvimos un mensaje del cielo, una aparición aprobada de la Virgen. O sea, es una historia muy linda, pero vale la pena que sepamos esto para que mucha gente dice, la Asunción de la Virgen también, que hablamos hace poco, se declaró en 1950. Entonces, ¿por qué la iglesia dice eso ahora y no hace 2000 años? Pero aquí estamos viendo que la iglesia lo ha enseñado desde el principio, desde la Biblia, desde el principio del cristianismo. Entonces, pero solamente para aclarar un poquito la cuestión de la proclamación de los dogmas. O sea, los dogmas no cambian, siempre van a ser igual. Simplemente que a veces la iglesia tiene que explicarlo de una manera doctrinal para que todos lo crean. Y este dogma nos hace muy, muy bien, hermano, creerlo, ¿verdad? Así Es lo que estamos viendo, porque la Virgen María es el ejemplo de la persona que recibe al Señor, que recibe la voluntad, o sea, ya la recibió directamente por su papel completamente único en la historia de la salvación. La Virgen María, como dijimos, es una criatura, no es una diosa, como a veces la gente piensa que la iglesia cree. La Virgen es una criatura, pero ella tuvo a Dios dentro de ella. Ella es el arca de la nueva alianza. Y podemos seguir con todo esto, estos temas que hemos hablado acerca
que como lo digo, yo me emociono, a mí me encanta hablar de los temas marianos porque yo no los conocía, lo voy a admitir aquí en la televisión, yo no conocía estos dogmas. Cuando empecé a estudiarlos, yo digo, wow, el Señor nos ha dejado esto para que nosotros podamos entender, digo, lo que podemos entender de estos misterios, ¿verdad? Y es una maravilla porque nos mantienen cerca de la fe, de la encarnación de Cristo, que es el fundamento del cristianismo. Y cuántas ideas, hermanos, hay hoy en día, cuántas herejías hay hoy en día, acerca de cuántas ideas de qué es lo que pasa con la parte espiritual y de la gente. Todo el mundo cree en lo que le da la gana hoy en día. Los que entendemos los dogmas marianos nos mantenemos cerquita de la revelación verdadera de Dios. Y por eso es que a la Virgen le dicen, ¿cómo es que la reina reina sobre todas las herejías o algo así? O destruye las herejías. La reina, ella pisa la cabeza de la serpiente. Y ahora es lo que vamos a ver en el próximo texto bíblico, donde vamos a empezar a ver cómo se prueba de dónde viene el dogma de la Inmaculada Concepción. Así es, estos temas son muy interesantes y este dogma es muy importante conocerlo. María es el ejemplo del cristiano completo, es decir, aquella mujer que entregó todo, que obedeció a Dios completamente. Y aquella que nosotros en la iglesia nosotros veneramos, no es cualquiera mujer. Es por eso que la iglesia siempre ha tenido a la Virgen María como la Madre Santísima, como aquella que aplastó la cabeza de la serpiente, como vamos a ver en el siguiente texto bíblico. Veamos qué nos dice el texto de Génesis 3.15. Nos dice Génesis 3.15, enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu linaje y su linaje. Él te pisará la cabeza mientras acecha su calcañar. Este es un texto de Génesis que, si nosotros lo leemos, menciona la palabra mujer o el título mujer. ¿A quién se refiere esta mujer? Hay que recordar que esta escena se da en el momento en que Adán y Eva habían cometido el pecado. El pecado original, precisamente. El pecado original, exactamente. Habían desobedecido a Dios y Dios se estaba dirigiendo a la serpiente. Y fíjense cómo se estaba dirigiendo a la serpiente. Pondré enemistad entre ti y la mujer. Ahora hay que hacer una aclaración. En ese momento Eva había caído en pecado, había perdido la gracia. Es decir que en ese momento Eva no tenía la gracia de Dios. Por tanto, cuando Dios menciona, pondré enemistad entre ti y la mujer, ¿a quién se refería esta mujer? Allí mismo el texto lo dice, entre tu descendencia y la suya. La descendencia de la mujer, ¿quién es? Jesús. Jesús quien iba a batallar contra el maligno. Entonces aquí vemos cómo identificamos a la mujer. Es ¿por quién? Por el Hijo. Es por eso que decimos aquí que el dogma de la Inmaculada Concepción de María es debido a los méritos de su Hijo, de Cristo. Y acá el texto lo vemos, porque es gracias a la descendencia que reconocemos quién es esta mujer. Pero no es la única parte de la Biblia en donde menciona esto, hermano Pablo. Sí, pero vamos a elaborar un poquito más acerca de la mujer, porque yo he tenido conversaciones con personas que dicen, pero la mujer es Eva, es la única mujer que estaba ahí, poner enemistad entre ti y la mujer. Pero como usted acaba de decir, hermano Ronaldo, en ese momento Eva estaba en plena amistad con la serpiente. Con la serpiente. Porque había pecado, había caído. Es más, si siguen leyendo un poquito más en Génesis 3, Dios los expulsa del paraíso. Así es. Los expulsa del paraíso. Ahí es donde perdemos la gracia. Esa no era la intención de Dios. Dios creó a Adán y Eva para que se procrearan, se multiplicaran y hubieran todas estas personas en el paraíso adorando a Dios. Podían ver a Dios, estaban con Dios. Pero les pone una condición, una sola cosa, que no comieran del fruto del árbol del bien y el mal. ¿Y qué es lo primero que hacen? Le hacen caso a la serpiente y van y comen del fruto, desobedecen a Dios. Ese es el pecado original. Y por eso los expulsa el Señor del paraíso. Y por eso es que mucho más adelante viene nuestro Señor Jesús a rescatarnos. ¿Para qué? Para poder abrirnos las puertas de nuevo para que tengamos acceso al paraíso. Todas las personas en el Antiguo Testamento estaban fuera del cielo, no podían entrar al cielo. Las puertas estaban cerradas. Y esto es importante que lo sepamos. Entonces, ¿cómo va a ser esa mujer? Claro, como lo dice ahí seguidito,
Mucha gente dice, era Eva. No, la mujer es la madre del que le va a pisar la cabeza a Satanás. ¿Y quién es el que le pisa la cabeza a Satanás? Jesús. Nuestro Señor Jesús. ¿Y quién es su mamá? María. La Virgen María. Por eso esto se conoce como el protoevangelio. Y San Juan, y lindo cuando vemos el capítulo 12 de Apocalipsis y habla más o menos de los mismos personajes, pero ya en otro momento y todo cómo se va desatando. Esta lucha entre la mujer, esta mujer que es la madre del que le pisa la cabeza, del que va a gobernar a las naciones con vara de hierro y que fue llevado al trono al lado de su padre, ¿verdad? Todo eso lo vemos después en capítulo 12 de Apocalipsis que hemos hablado. Entonces, esta mujer es María. Vamos claritos, tenemos que estar claritos porque si usted está diciendo que es Eva, entonces está diciendo que Eva no hizo nada, pues que Eva estaba de amistad con Dios y no había ningún problema porque el pecado no contaba. El pecado tuvo consecuencias, entró la muerte. Todos vamos a morir por eso. Por eso vamos a morir, por ese pecado, por desobedecer a Dios. Entonces, tenemos que hablar claro para poder que se entienda. Porque hay mucha gente que habla por hablar. No, esta mujer era... No, esto no es relajo, esta es la revelación de Dios. Esto es lo que la iglesia ha enseñado por 2000 años. Continúe, hermano Ronaldo. Y algo muy importante también del título mujer, porque cuando se habla en la Biblia de mujer, se refiere a la madre del Mesías. ¿Esto cómo lo sabemos? Vemos que no solamente en el texto de Génesis 3:15 menciona mujer. ¿Recuerdan la escena de la boda de Caná? En la que Jesús hizo el milagro en la cual convirtió el agua en vino. En ese momento Jesús no tenía pensado hacer milagro. Sin embargo, gracias a la intercesión de María, es que Jesús hace el milagro de convertir el agua en vino. Y recuerdan lo que le dice Jesús: mujer, no ha llegado mi hora. Es decir, mujer. Ven cómo utiliza el título mujer, porque mujer es un título que se refiere a la madre del Mesías. Y esto es importante saberlo, ¿por qué? Porque hay personas que piensan que cuando Jesús le dice mujer, ¿por qué no le dice mamá? ¿Por qué no le dice madre? ¿Por qué le dice mujer? ¿Es por qué? Porque no se entiende lo que es los títulos que se mencionan en la Biblia. El título mujer se refiere a la madre del Mesías. Y según la tradición de la iglesia sabemos que San Juan usó eso como un código mesiánico. Así es. Ajá. Y fíjense, importante, más adelante también, y en Juan también, vemos cómo Jesús estaba al pie, María estaba al pie de la cruz, estaba el discípulo amado, estaba Jesús en la cruz. ¿Y qué le dice Jesús al discípulo amado, a su madre? Mujer, ahí tienes a tu hijo. Entonces vemos cómo Jesús utiliza también el término mujer. Y fíjense a quién se dirige: a su madre, a María. Por tanto, mujer es el título de María, el título de la madre del Mesías. Entonces esto concuerda con lo que dice Génesis 3:15 cuando habla de mujer. Y en las bodas de Caná cuando Jesús la llama mujer. Y Apocalipsis, que el hermano Pablo lo menciona muy bien, Apocalipsis 12, que nos dice que había una señal en el cielo, una mujer vestida del sol, con la luna bajo sus pies y una corona de 2 estrellas sobre su cabeza. Entonces vemos cómo en la Biblia se habla de María en diferentes textos y cómo utiliza el término mujer para referirse a ella. Eso es muy importante que lo conozcamos, hermanos. Y la gente piensa que María no es relevante. Vemos cómo desde el Génesis hasta el Apocalipsis se habla de María. Recuerden que este es el plan de Dios, este es el plan de salvación del Señor. El Señor tenía todo en su mente. Y esto es, como digo, son misterios, ¿no? Porque Él lo sabe todo. Todo esto es el plan de Dios. El Señor lo hizo de esa forma. Entonces nosotros tenemos que ser obedientes. Tenemos que reconocer la revelación dada a su iglesia, que como dice la primera carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 15, el fundamento y columna de la verdad. La iglesia de Dios vivo. En la iglesia encontramos la verdad. Por eso hay la tradición de la iglesia, la sagrada tradición, nos da datos como estos. Que San Juan enseñaba que ese código, porque él fue el que escribió, mujer, se está refiriendo a la mujer de Génesis 3:15. Y también vemos que, ¿quién fue el que se quedó cuidando a la Virgen María después que se fue el Señor Jesús al cielo? San Juan.
Y él fue el que escribió estos capítulos. Entonces, ¿quién más iba a saber acerca de este tema? Así es. ¿Usted no cree, hermano, que San Juan le había preguntado cuántas cosas le había preguntado a la Virgen? Ajá. Y era el discípulo amado. Yo quiero ser el discípulo. ¿Usted no quiere ser un discípulo amado? Claro. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Acoger a quién? A María. A María. Ahí está, en la Biblia. Entonces la iglesia nos está enseñando lo que tenemos que hacer, lo que nos manda Jesús. No pueden amar más a la Virgen que la amó su hijo. Así que ame a la Virgen todo lo que pueda. Así es. Así que no se preocupen por eso. Entonces, estos dogmas nos tienen que hacer felices porque vemos la obra del Señor. Vemos cómo el Señor en realidad ha actuado en nuestra, ¿cómo se llama? En la historia, en el tiempo y el espacio para salvarnos, para darnos acceso al paraíso, esas puertas que se cerraron con el pecado original. Así es. Lean un poquito más el final de Génesis 3 para que vean. Ahí está clarito que los expulsó porque tenían consecuencias. El pecado tiene consecuencias. Sí, y fíjense que cuando nosotros hablamos de María, y como el hermano Pablo lo acaba de decir, es porque todos los católicos, y es uno de los temas que también nosotros tenemos en el libro, en nuestro libro, todos los católicos tenemos que ser devotos a la Virgen María, todos. Fíjense la vida de los santos, en la vida de los santos, María estaba siempre presente. Así que nosotros como católicos, como cristianos, tenemos que también ser devotos a la Virgen. Ella fue la testigo número uno desde antes del nacimiento, ya sabía. Así es. Hasta cuando estaba en Pentecostés, como dijimos la vez pasada. Si su iglesia no tiene a la Virgen de primero, esa no es la iglesia de Pentecostés, porque ahí estaba en la Biblia que estaba la Virgen de primerito. Así que si usted no tiene, usted es una iglesia que no está la Virgen, esa no es la iglesia de Pentecostés. Así es. Así que todo está ahí, hermano. O sea que no se preocupen de esto lo inventó la iglesia, porque a veces nos meten eso. Y muchas personas no lo saben, no están actuando de mala fe, sino es que aprenden estas cosas que no son ciertas. Entonces, por eso. Pero tenemos otro texto bíblico, hermano. Ajá, vamos a leer otra cita bíblica, el de Lucas 1:28. Lucas 1:28 nos dice: alégrate llena de gracia, el Señor está contigo. Esta cita bíblica de Lucas 1:28. Esas son las palabras de... Sí, esa es la escena en donde sale el arcángel, le habla a María. Y le habla a la Virgen María. Exactamente, y le dice, alégrate, en el llena momento de de la gracia. anunciación. El momento de la anunciación. Y fíjense, hermano Pablo, de que esta cita bíblica es algo muy importante que como católicos lo comprendamos, entendamos, porque cuando ahí se habla de la llena de gracia, cuando nos vamos al texto griego, en griego que se llama quejaritomene, y ese término quejaritomene es que ella siempre, desde el momento, desde antes, durante, siempre ha sido totalmente limpia, totalmente desde el momento. Entonces, claro, es por eso que la iglesia llama a la Virgen la llena de gracia. Entonces, cuando el arcángel se dirige a la Virgen, vemos cómo la llama también la llena de gracia. Nosotros sabemos y como lo ha dicho el hermano Pablo, que el pecado tiene sus consecuencias. Cuando nosotros cometemos pecado, la gracia la vamos perdiendo. Cada vez que cometemos pecado, vamos perdiendo esa gracia. Y con el pecado mortal lo perdemos completamente. Sin embargo, vemos cómo el arcángel se refiere a María como la llena de gracia. Es decir, que estaba totalmente rebosante de la gracia de Dios. Vamos a resaltar un poquito más esa palabra, y ojalá no tenemos la lámina, pero la palabra es quejaritomene. Esa es una palabra compuesta en el griego antiguo, que solamente se usa según he leído, en toda la literatura griega y en toda la Biblia, que es la parte que se escribió el Nuevo Testamento, que es casi todo en griego, solo se usa en ese momento y significa la que estaba antes, ahora y después llena de gracia. Es como siempre llena de gracia. Es una palabra compleja. Y también porque hay una objeción y no trajimos la palabra y no la apunté, hermano, porque yo no sé hablar griego, porque yo soy del interior, allá no hablan griego. Pero, porque una de las objeciones es que dicen, mira, pero hasta la Biblia dice que a San Esteban también dice, estaba lleno de gracia. O
¿cómo se llama? El momento cuando fue a ver a su prima Isabel, estaban llenas de gracia, pero la palabra en el griego que usa San Lucas ahí es diferente a que jaritomene. O sea, si leemos en español, perdemos el concepto, pero en el griego original, por eso es que el diablo no le gusta el griego tampoco, porque era uno de los idiomas que estaban escritos en la cruz. Al diablo no le gusta el latín, ni el griego, ni el hebreo antiguo, porque la palabra está en griego y es una palabra compleja. Entonces, hay otras Biblias que dicen, alégrate o la muy favorecida. La muy favorecida. Es una traducción en castellano, en español. Sí, pero ese no es el griego original que que escribió San Lucas. ¿Okay? Esa es la parte que es importantísimo. Que hay partes que hay que entender el griego para poder arguir. Y también tenemos entendido que San Jerónimo tuvo problemas para traducir esa palabra, por eso él usó al latín. Él usó gracia plena, ¿no? Gracia plena, que siempre llena, o sea, siempre la Virgen estuvo en el pasado, en el presente y en el futuro, siempre llena de gracia. Eso es lo que significa esa palabra, una palabra compleja. Y vale la pena que eso está en la Biblia, para los que quieran estudiar. Hay usted puede estudiar las traducciones y puede ver los significados y eso explican, pues una palabra compleja, tiene varias palabras insertadas, ¿no? O sea que San Lucas como que inventó esa palabra para poder describir este hecho, en otras palabras. O sea, esa es la palabra de Dios. Por eso es que la iglesia estudia todo lo que es la Biblia y lo enseña a sus fieles para que podamos comprender. Porque no solamente está este término de llena de gracia, que es aritomene, sino que hay otros muchos, por ejemplo, Eucaristía. Eucaristía también es otro, claro, ese es otro tema, pero hay muchas palabras allí que la iglesia utiliza y está en la Biblia en griego. Vamos a mencionar uno de los dichos de San Ambrosio del año 377. Y quiero mencionar esto, ¿por qué? Porque como bien ha dicho el hermano Pablo, mucha gente pensará, oye, pero es que la Iglesia Católica inventó eso fue en 1854 cuando se proclama el dogma. Pero vamos a leer una cita bíblica o un texto del 377, dice, no me eleves por Sara, sino por María, una virgen, no solamente inmaculada, sino una virgen a quien la gracia ha hecho pura y libre de toda mancha de pecado. San Ambrosio en el año 377, quiere decir que el dogma de la Inmaculada ya se creía desde mucho antes. Inclusive Martín Lutero también, él escribe, si lo quieren buscar, porque ya se nos acabó el tiempo, como siempre, y tenemos un pocotón de textos bíblicos y de citas que pudiéramos decir, pero Martín Lutero también lo escribe en el siglo XVI. Él era muy mariano, sí, y habla acerca de que la Virgen fue concebida sin pecado, pero lastimosamente, hermanos, el tiempo, con nosotros no vivimos en la eternidad como en el cielo, vivimos no vivimos en un eterno presente, vivimos con la limitación de tiempo y espacio, así que tenemos que despedirnos. Esta noche estuvo con ustedes su hermano Ronaldo y Pablo, que les desean una semana siempre alegres en el Señor.